Y hoy vamos a estudiar un pasaje que está en segunda de Pedro. Así que vamos por favor todos ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a dar lectura al capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Aquí voy a compartir la porción de esta mañana, el mensaje de esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Bueno, acá está el pasaje y dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz, dice el versículo 2, les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Subrayen la palabra conocimiento en el versículo 2. Versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento, subrayen ahí conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él, Jesucristo, Dios, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que nosotros como su pueblo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, de ese nuevo nacimiento, de recibir a Cristo, de ser salvos. Y dice el texto en la parte final, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, venimos a Cristo y escapamos literalmente de una manera de vivir hacia la manera de vivir que Dios ha establecido. Versículo 5, dice el versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues si estas virtudes que acabamos de leer, al estar en nosotros, en cada uno, y al abundar, leímos la palabra conocimiento, se me pasó en el versículo 5, en la parte final, apareció de vuelta la palabra conocimiento, perdón. Es importante resaltar que ya va por tercera vez la palabra conocimiento. Vuelvo al versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, dice el texto, no los dejarán ociosos, no los dejarán sin un propósito, sin una dirección, ni estériles, sin producir lo que la naturaleza divina viene a producir en cada uno de nosotros, que son estas virtudes que se persiguen, que se proponen desarrollar en el corazón del que ha sido nacido de nuevo. Dice el versículo, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la palabra conocimiento en el versículo 8. Y nuevamente el énfasis en el verdadero conocimiento. Versículo 9. Porque el que carece o el que no tiene estas cosas, estas virtudes, dice el texto que es ciego o miope, es corto de vista, habiendo, fíjense aquí está el énfasis, olvidado, y este es el problema, la purificación de sus pecados pasados.
Así que dice Pedro, como una conclusión, pensando en todo lo que vengo diciendo, hermanos, sean cada vez más diligentes. Esta misma palabra diligentes apareció en el versículo 5. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán o no caerán jamás, o se mantendrán firmes. Pues de esta manera, dice el versículo 11, les será concedida, y dice el texto, ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden Mateo 7, cuando Jesús habla de la puerta angosta y la puerta ancha. Ahí en la connotación amplia, ancha es negativa. ¿Por qué? Porque por la puerta ancha o por el camino ancho andan las personas que no vienen al conocimiento de la verdad. Y eso ancho es la manera en que viven pecaminosamente. Esa concupiscencia pecaminosa es ancha, es exagerada en su pecaminosidad. Pero aquí tenemos, en el versículo 11, la manera en que podemos llegar a entrar al cielo, que aquí dice, ampliamente, si nosotros vivimos conforme a lo que Dios establece en esta verdad escritural, que se va a unir, por supuesto, a todo lo que en este segundo libro de Pedro tenemos, la segunda epístola de Pedro. Son 2 epístolas que Pedro escribió. La primera epístola, que tiene 5 capítulos, que es una epístola espectacular, hermosa, que está inundada de esperanza, de aliento, de motivación a los creyentes que habían sido expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. Y aquí en la segunda epístola de Pedro, Pedro está en Roma. Pedro había sido encarcelado por Nerón y estaba a punto de partir, a punto de ser un mártir, de morir por la causa de Cristo. Y Pedro escribe esta segunda epístola a los creyentes, y tenemos una división muy simple, muy sencilla, que es, en el capítulo 1, Pedro va a hablar acerca de la vida cristiana y cómo se debe vivir la vida cristiana. En el capítulo 2, una advertencia a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo. Y en el capítulo 3, el apóstol Pedro va a hablar de la venida de Cristo y cómo debemos prepararnos y cómo es la paciencia de Dios ¿por qué se tarda, en pocas palabras, para su retorno? Yo quiero llamar nuestra atención de los primeros 11 versículos del capítulo 1 de segunda de Pedro. Como ustedes ven, hemos estado estudiando muchos pasajes de diferentes libros de la Biblia, y como pastor de la IBJ tengo la convicción de pasar por todos esos libros. Por ejemplo, la semana pasada prediqué acerca de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 12, pero vamos a pasar por toda esa epístola y vamos a pasar por la primera epístola y así sucesivamente, porque tenemos la visión de juntos como iglesia pasar por toda la Biblia, texto por texto, texto por texto. Ahora hemos estado predicando mensajes expositivos acerca de la vida cristiana, acerca de nuestro andar en Cristo. Tengo un título para compartir contigo en esta mañana. El título del mensaje que voy a compartir en base a estos 11 versículos es todo lo necesario para vivir como Dios manda. Ese es el título. Todo lo necesario para vivir como Dios manda. Y eso está en 2 versiones, que es la NTV y en la NBI del versículo 3. Todo lo necesario para vivir como Dios manda. En pocas palabras, yo estoy extrayendo una frase bíblica para colocar como mi título. Una frase transicional que tengo es: la vida cristiana está basada en la fe, palabra clave que voy a mencionar mucho esta mañana, está basada en la fe que obra, una fe que obra, cambiando lo que era y soy
mi pasado y mi presente para convertirme en lo que Dios dice que debo ser. Y lo que Dios dice que debo ser está aquí. ¿Sí? Está aquí en su palabra. Está en la Biblia. Y eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué es lo que dice la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué salta del texto hacia nuestro entendimiento y comprensión de lo que Dios dice que debo ser, cómo debo vivir? No somos personas que hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Y por eso hay dos preguntas de análisis que yo quiero dejar contigo esta mañana. Dos preguntas. Y voy a tener también dos preguntas al final en la aplicación personal para después dar una conclusión. Las dos primeras preguntas dice así. Primero, ¿cómo evalúo mi fe? ¿Cómo evalúo mi fe? ¿Qué evaluación hoy yo le puedo dar a la fe que tengo, a la fe que profeso? En la semana me tocó conocer a una pequeña de 12 años que me dijo que, ¿qué pasa? Porque yo hablé de las prioridades y de poner a Dios en primer lugar. Y ella me dijo, ¿qué pasa si no creo en Dios? Con 12 años. Bueno, yo ya le expuse mi testimonio y mi experiencia de por qué sí pongo a Dios. Porque yo decidí creer en Él. Decidí creer que Él existe, que Él creó los cielos, que Él creó la tierra, que Él creó al hombre, a la mujer, que Él instituyó la familia, el matrimonio. Y que Él, Dios, a mí me cambió la vida. A mí me trajo paz, me trajo salud. Entonces yo evalúo mi fe. Yo evalúo mi fe. ¿Qué hace la fe en una persona que cree en Cristo? ¿Cómo opera? ¿Cómo obra? Y por eso la segunda pregunta, que es muy importante. ¿Vivo la vida cristiana por creencias formadas por mí o por lo que otros dicen? ¿Vivo la vida cristiana por creencias formadas por mí o por lo que otros dicen? Podemos ser borregos, arreados, haciendo las cosas sin la creencia basada en lo que la palabra de Dios dice. Y tanto tú como yo, todos los que venimos a Cristo, tenemos el mismo derecho. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en estos primeros textos de la segunda epístola, que no hay excepción. No es porque él era apóstol, tenía ciertos privilegios. No es porque hay un pastor que tuvo tal preparación y tantos doctorados y maestrías tiene ciertos privilegios. Todos tenemos los mismos privilegios. Y el acceso es la fe. El acceso, la puerta que me abre a poder yo descubrir. Por eso yo subrayé 4 veces la palabra conocimiento. Conocimiento. Porque ahí la palabra conocimiento habla de dos cosas importantes. Habla de lo pleno de Dios, lo completo de Dios, y habla de lo profundo de Dios. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Conocen a Dios de forma superficial, en la superficie de Dios. Y se quedan con la parte emocional, se quedan con las alabanzas, se quedan con la religiosidad de asistir cada tanto, porque quizás ni constantes son, no desarrollan sus dones espirituales, no tienen un devocional disciplinado, no leen su Biblia. No viven en función de lo eterno, sino en función de lo temporal. No practican la pureza, la santidad. Y como siervo de Dios esta semana tuve bastantes luchas espirituales. Es más, estoy sosteniendo una lucha espiritual en estos momentos, porque Dios en la semana me fue ministrando en este aspecto de la fe. Pero una fe que opera, una fe que obra, una fe que mueve. Una fe que hace diferencias en el creyente, una fe que mueve al creyente a preguntarse, a ver, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le presentaste a una persona el plan de la salvación? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un compromiso de empezar un discipulado con alguien y terminarlo? ¿Cómo estás en tu tiempo de oración? ¿Qué está pasando en tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios en dependencia de Él y buscándole
intencionalmente, no a la hora de comer, de desayunar y de cenar, un segundito, oro corriendo porque estoy muy ocupado por ver una serie o por ver una película, o por irme a trabajar o por atender los problemas en casa. ¿Cómo estoy evaluando todo esto? Porque ahí es donde entra mi fe. Ahí es donde no entra la iglesia bíblica Juriquilla, no entra el pastor Pablo Sebastián Ferrari, ahí entra mi fe. Porque no predico el evangelio porque el pastor me dice que debo predicar el evangelio, sino porque lo creo, porque Dios lo dice y lo creo y lo sostengo y lo aplico, lo vivo, lucho con eso. Y cuando no lo hago, hay algo internamente que me hace preguntarme, ¿por qué no lo estoy haciendo? Aunque no tenga el don de evangelista. ¿O por qué no estoy sirviendo? ¿O por qué sigo yo luchando con ciertas prácticas que lo que me hacen es robarle la gloria a Dios al no vivir conforme a lo que Él ha planeado como yo debo vivir? Hay una frase que me encantó de un libro que dice así: reconoce, cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la divina naturaleza. No vuelvas con una conducta indigna a la vileza de tu condición anterior. Me impactó esta frase. Reconoce, cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la divina naturaleza, no vuelvas, dice, con una conducta indigna a la vileza de tu condición anterior. Y en este pasaje de 2 de Pedro 1:1 al 11, tengo una pregunta que me va a introducir a los puntos que voy a compartir contigo. ¿Cómo está constituida la fe que mueve a la acción de un hijo de Dios? ¿Cómo está constituida en base al texto bíblico aquí, en base al pasaje que Dios tiene para nosotros? La fe que mueve a la acción de un hijo de Dios. Porque eso hace la fe. La fe me mueve a la acción. A ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que yo debo reconocer, aceptar, arrepentirme, confesar, pedir perdón, buscar ayuda, fortalecimiento, cambiar? Porque es impresionante cómo algunos que vienen a Cristo y pasan los años y se van acostumbrando a una religiosidad externa, se van acostumbrando a eso, se van acostumbrando a un estilo de vida lejos de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Y piensan, muchos van pensando que pueden venir a servir a Cristo sin poner orden en sus vidas, sin arreglar las cosas que están mal internamente, porque de eso se trata el Evangelio. ¿A qué vino el Evangelio en nuestras vidas? A traer orden, a poner las cosas en su lugar, a llamarle pecado lo que es pecado, a llamarle justicia lo que es justicia, a llamarle verdad lo que es verdad, a llamarle mentira lo que es mentira. Y si yo estoy pensando que puedo servir a Dios, pero teniendo una vida inmoral, una vida en donde no estoy convencido de la santidad, la pureza, la justicia que Dios requiere para mí, evidentemente yo estoy teniendo una fe falsa. Y recuerden que es muy fácil creer aquello que no es lo que Dios quiere. Es muy fácil. Y creer lo que Dios dice y apropiarlo y ponerlo en práctica es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué? Porque rompe todo esquema humano. Eso es lo que vino a ser la palabra de Dios. A deshacer nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de decidir, de actuar, en función de lo que había aprendido yo en mi casa, mi cultura, la sociedad, lo que dijo el profesor de la universidad, la circunstancia que quizás me fue formando, y vengo a Cristo, vengo al Evangelio, vengo a la cruz, no importando el trasfondo, y este libro, a través de la fe, a través del Evangelio que creí, de que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive, yo lo recibo en mi corazón, empieza a operar, empieza a obrar. Por eso, ¿cómo está constituida la fe que mueve la acción de un hijo de Dios? Y está constituida por tres verdades, tres aspectos que yo quiero compartir contigo. Primero, lo valioso.
Y esto habla de la condición basada en un acto, lo valioso. Esto está basado en la condición basada en un acto. Lo segundo es lo virtuoso. Lo virtuoso. Y aquí vamos a ver el carácter basado en la actitud. Un carácter basado en la actitud. Y lo tercero, lo victorioso. Lo victorioso. Y aquí vamos a ver la consolidación basada en el amor. Consolidación basada en el amor. Primero, lo valioso. ¿Cómo está constituida la fe que mueva la acción de un hijo de Dios? Está constituida por lo valioso. Y lo valioso habla de la condición basada en un acto. Versículo 1 al 4 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Versículo 3 y versículo 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Fíjense aquí Pedro lo que dice: nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Esta vida y piedad está hablando de lo que Dios traza como vida en diferencia y en distinción de cómo nosotros vemos la vida y cómo Dios ve la vida. Versículo 3, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por ellas, por esta gloria y excelencia, dice el versículo, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, porque es eso lo que hace un hijo de Dios: participa, se hace presente en la nueva manera de vivir, habiendo que escapado, huido, sales de esa vida de corrupción que hay en el mundo. Y ahí habla de la causa. ¿Cuál es la causa de la corrupción? De los malos deseos. Aquí vamos a ver en esto de lo valioso dos aspectos. Recuerden que lo valioso tiene que ver con la condición, una condición basada en un acto. En los primeros dos versículos tenemos al apóstol Pablo recordando lo que es la gracia de Dios, la paz de Dios y la fe. Dice el versículo fe, versículo 2, versículo 1 fe, versículo 2 gracia y paz. ¿Sí? Y esto nos habla de lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? Recibimos la oportunidad de que nuestros ojos se abran a esta justicia, que es una justicia de parte de Dios para todos. No hay imparcialidad en la justicia de Dios. Todos los que venimos a Dios nos sentimos perdidos, nos sentimos condenados, nos sentimos que hay algo que nos separa de su gloria y es esa condición pecaminosa. Y Pedro en estos dos primeros textos está asentando esta base por lo que les iba después a recordar, a enfatizar, hasta pedir. Por eso, lo valioso es lo que yo recibí. ¿Y qué es lo que yo recibí? Fe, una fe para creer lo que Dios dice. Dios dijo que yo era un pecador, por cuanto yo estaba en pecado, separado, destituido de su gloria. Dios dijo que la paga del pecado en mi vida era la muerte, y la muerte es separación de la santidad, de la justicia. Y esa fe que vino a mi vida me hizo entender acerca de la justicia, esa justicia que Dios operó a través de Jesucristo, saldando toda la deuda y poniendo en mi cuenta del alma y del corazón todo está saldado, todo está pagado, no debes nada. ¿Por qué? Porque mi Hijo ya lo hizo por ti. Mi Hijo ya pagó por todo aquello que había en tu corazón, todo el pecado, ya sea desde que estaba en el vientre de mi madre hasta el último día que yo esté sobre esta tierra. Todos esos pecados Cristo los cargó y los consumó en la cruz a través de su sangre preciosa. Y después dice el versículo,
Hay dos palabras aquí clave, gracia y paz. Gracia y paz. Yo recibí gracia, una gracia que me otorgó un favor inmerecido, una gracia que puso en mi vida lo más precioso que yo pude haber recibido hasta mis 45 años, y sé que no va a haber algo más precioso que es la persona de Cristo en mi corazón. Y Cristo en el corazón hace que nosotros tengamos una dinámica de vida completamente distinta, y eso lo recibimos. Y también la paz, una paz que arregló los problemas entre Dios y nosotros, trajo calma a esa pelea que había entre el pecador y el Dios Santo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice el texto bíblico que estas cosas se multiplican, amados míos. Miren lo que dice el texto, se multiplican en nosotros. ¿Qué significa esto aquí? En esto que yo he recibido, que si mi fe está constituida en algo valioso, que habla de una condición basada en un acto que yo recibí, esto es continuo, esto es constante. ¿Qué es continuo y constante? Lo que hizo que mi vida cambiara, la fe, la gracia, la paz, la justicia. Y nunca se desaparece de la escena de mi vida, no importa donde yo me encuentre, no importa lo que yo ya haya vivido en mi caso particular, más de 33 años, no importa. Hoy cobra un sentido vivo, real, mi condición pecaminosa, lo que hizo Cristo por mí, el salvarme, el perdonarme. Por eso es valioso. Por eso es valioso. Y lo valioso hace que mi fe se mueva, no se estanque. Primero lo que recibí. Pero lo segundo es, ¿para qué lo recibí en esto valioso? Porque dice el texto 3 y 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y acá está la frase, todo lo necesario para vivir como Dios manda, que es nuestro título. Y dice el versículo, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes, dice el texto, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, lo que recibí, ¿y para qué lo recibí? ¿Para qué lo recibí? Dice el texto, para escapar, para huir de aquello que corrompe el alma, que corrompe el ser, que es lo pecaminoso. ¿Qué es lo pecaminoso? Todo aquello que va en contra de los principios, de los mandatos de Dios. La desobediencia es pecaminosa, la mentira es pecaminosa, el egoísmo es pecaminoso, el orgullo es pecaminoso, la lascivia, la lujuria es pecaminosa, el egoísmo es pecaminoso. El cinismo, el sarcasmo es pecaminoso, las malas palabras son pecaminosas, los malos pensamientos son pecaminosos. Y vuelvo a hacer un énfasis aquí en lo que dice el texto. El texto dice, habiendo escapado, habiendo huido de la corrupción, de esta pasada manera de vivir. Y por eso la fe que nos mueve a la acción está basada en lo que recibo y en para qué lo recibo. Porque el texto 3 y 4, en la parte A y B de los dos textos, están plagados de verdades que fortalecen esto que decimos creer. Lo que en la voluntad perfecta de Dios se nos concedió, que fue conocer una vida distinta. Yo quiero que pienses conmigo cómo era nuestra vida
antes de venir a Cristo? ¿Cómo vivíamos la vida? ¿Qué sabíamos nosotros de la vida? ¿Qué cosas teníamos como prácticas? Porque cuando vinimos al Evangelio y empezamos a adquirir este conocimiento y empezamos a acercarnos a la palabra de Dios, ¿qué nos empezó a hacer esto? Empezó a quitar la venda de nuestros ojos. Empezó a renovar el pensamiento y el corazón. Y por eso les decía en esa pregunta que vivo la vida cristiana por creencias formadas por mí, no por lo que otros dicen. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo podía ver este patrón. El patrón era este. Compañeros que estaban ahí por convicciones propias y otros que estaban ahí por convicciones prestadas. Y era muy obvio por cómo vivían ahí adentro. Porque estaban ahí adentro, no aprovechaban las clases, no los veías teniendo una vida piadosa, estaban ahí por el sexo opuesto porque querían tener una novia o un novio, porque no sabían qué hacer de la vida y ahí estaban sin reaccionar a la fe, porque de eso se trata el mensaje. Y de eso se trató en ese momento para mi vida, porque yo me sentaba en la clase, y la clase sí habían 150 compañeros y un profesor ahí enseñando la materia. Pero ¿qué crees? Yo estaba solo ahí. Entre Dios, el mensajero, la palabra y mi fe. ¿Qué iba a creer yo de lo que estaban enseñando? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa muchas veces aquí? En la vida cristiana se ha llegado a echarle la culpa a los demás. De por qué nos va como nos va, de por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Le echamos la culpa a otro. Otra cosa que a veces me pasa, y me ha pasado últimamente, cambiamos doctrinas. Decimos creer tales cosas en base a la escatología, en base a la salvación del alma, en base a los dones espirituales, en base a la doctrina de la iglesia. Y como no tenemos una fe firme, fuerte, sólida, cualquier viento de afuera, cualquier maestro que se para y que es elocuente y que tiene cierta personalidad, me mueve. Y por eso Pedro aquí a estos creyentes, como nosotros en esta mañana, nos está poniendo en por qué necesitamos nosotros examinar nuestra fe, evaluar nuestra fe. Primero, por lo valioso, por lo que hemos recibido y para qué lo hemos recibido. Y recuérdense que esto valioso habla de una condición basada en un acto. Un acto, el acto de Dios en favor nuestro, que cambió. Pero lo segundo es lo virtuoso. Lo virtuoso. Y aquí hablamos del carácter basado en la actitud. Porque de la condición, cómo estábamos y lo que hizo el Evangelio, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué obra en nosotros? Un carácter. Carácter no es temperamento. El carácter controla el temperamento. El carácter trae a nuestra vida la vida de Cristo a nosotros y va haciendo de nosotros lo que Dios ha planeado, su plan perfecto en nuestros corazones. Eso es algo espectacular. En forma personal lo valoro tanto, que un Dios como Dios, nuestro Dios, se haya interesado en pecadores, en un pecador como este que está aquí parado, para no dejarlo igual, para cambiarlo, para transformarlo. Y aquí tenemos los versículos 5 al 7 que dice el apóstol Pedro, dicen los versículos: por esta razón de decidir huir, decidir escapar, por esta razón no podemos tener una vida divagada, una vida sin dirección, sin hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, hacia qué estás apuntando. Y dice el texto, versículo 5, por esta razón también obrando con toda diligencia. Ese obrar habla de acción, habla de ponerle acción, con toda diligencia, prontitud, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad. Y tengo tan grabada la Reina Valera que lo digo de memoria con lo que decía antes. Afecto fraternal dice la Reina Valera, acá dice fraternidad. Y a la fraternidad, amor. ¿Qué pasaba en la cultura judía, en la cultura romana, en la cultura de esos tiempos? Tenían como el famoso círculo vicioso, un círculo vicioso que tenía que ser cambiado por virtudes. Si yo mentía, era el vicio, ahora tenía que decir la verdad, o tenía que cambiar la mentira por la verdad. Si yo era un ladrón, robaba, ahora tenía que trabajar y con lo que yo ganaba, tenía que darle a los demás, tenía que ser generoso, porque acaso yo era egoísta, ahora voy a ser generoso. Y si era orgulloso, o sea, no escuchaba, no me importaban los demás, ahora soy humilde. Y ahora le presto atención a los demás, los considero, como decía el domingo pasado, vivo en función de la conciencia de los demás, en función de la conveniencia de los demás. Entonces voy cambiando los vicios por las virtudes y acabo de hablar de varias virtudes. Y yo te quiero preguntar, ¿con cuál te quedarías de todas estas? ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Qué virtud? Porque estamos en lo virtuoso y estamos en el carácter basado en la actitud. Es aquello que tú hoy estás necesitando, de estas que encontramos aquí. Porque tenemos que empezar por una. Son varias, pero tenemos que empezar por una. Tenemos que ponerle la mirada a una de estas virtudes, que en nuestra vida necesitamos ponerle acción, actitud, fe. ¿Sí? Bueno, yo te voy a hablar de todas. Pero sería muy bueno que tú reconozcas en esta mañana, en función de lo virtuoso y del carácter basado en la actitud, qué es aquello que debes cambiar, qué es aquello que debes corregir, qué es aquello que yo debo cambiar y que debo corregir y que no debo justificar en mi vida. Y que es a la de ayer, como dicen algunos amigos míos, a la de ayer, no la de ahorita, la de ahora, es pronto. Y lo primero que empieza Pablo aquí es hablando de la diligencia. Esta palabra diligencia habla de poner todo empeño en la práctica de la virtud. Poner todo empeño en la práctica de la virtud. La palabra diligencia también habla de hacerlo rápido, de ser urgentes en esto. Y dice Pablo, lo primero con lo que empieza es con la fe. Y como leímos, la palabra fe también se mencionó en el primer versículo. Versículo 1 se menciona la palabra fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe me mueve. La fe opera, la fe obra. La fe me hace evaluar, la fe me hace examinar, la fe me hace ver qué tan firme me encuentro o qué tan inseguro me encuentro. Y la fe es una actitud que perdura en este versículo. Una fe que habla de algo que es constante, continuo. ¿Cuánto necesito yo de esto en mi vida? Constancia. Constancia. Y la fe hace eso. La fe produce constancia. Me hace empezar algo y seguir con eso. Y seguir con eso. Y seguir con eso. Si es mi vida de oración la que tengo que mejorar, la fe va a hacer que yo entienda que es de todos los días que yo debo preguntarme, hoy, este día, ¿cuánto le dediqué a Dios en oración? Si es mi lectura bíblica, si me propuse el plan de leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, la fe me va a mover ¿a qué? A decir, bueno, hoy leí mis 3 capítulos, mañana mis 3 capítulos y así. La fe me va haciendo ser continuo, constante. ¿Por qué? Porque esta palabra habla de una fe viva, no una fe muerta. Una fe viva opera, obra, se manifiesta y genera cosas en nuestro interior. Lo tercero, diligencia, fe, virtud. Esta palabra virtud habla de un poder moral. Habla de contribuir con algo que se tiene a la mano. Habla de una actividad o de un vigor del alma. Virtud, poder moral. Me impactó esto cuando lo meditaba y lo estudiaba. Es algo con lo que se cuenta. Está a la mano de nosotros. La virtud. La virtud aquí que también habla de un vigor del alma.
Nos hace pensar en función de Dios y de nosotros. Porque no venimos a Cristo, no venimos a la vida cristiana para competir, para compararnos con los que tenemos a nuestro alrededor. No venimos al Evangelio para ver cómo vive un cristiano y nosotros copiar lo que nos conviene, que es lo malo de ese cristiano, porque es lo que pasa muchas veces. Venimos al Evangelio y copiamos lo malo y no lo bueno. Claro, porque lo bueno que va a pasar va a implicar sacrificio, va a implicar decisiones, va a implicar muchas cosas. Y la palabra virtud aquí habla de eso. Habla de Dios y habla de nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y eso se compara con nosotros. Porque nosotros estamos aquí para imitar lo que Dios es. Y por supuesto que hay excelentes modelos de vida cristiana que a tu servidor fueron inspiración, fueron motivación, fueron aliento. Y también hubo otros que comenzaron la vida cristiana y hoy ya no están apartados, están lejos, divorciados, están metidos en problemas en su vida. Pero a fin de cuentas, lo que todos tenemos que entender en esta mañana es que tanto los que se apartaron como los que no, los que creyeron como los que no, los que viven para la gloria de Dios como los que no, un día vamos a estar cara a cara con ese ser, ese Dios. Pero lo cuarto es conocimiento. Lo virtuoso es la diligencia, la fe, la virtud, conocimiento. Y aquí habla de esto, una mayor penetración a las verdades de la fe, de la naturaleza divina. Y ven aquí esto que es importante, porque ¿quién es aquel que está viviendo su fe, su profesión? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo me identifico con lo que la palabra de Dios dice y está caminando cada día en función de que estas verdades no queden en letra, no queden en mensaje, no queden en simplemente enseñanzas, sino que se apliquen a la forma de vida, al estilo de vida. Porque habla de esto, que la fe, la palabra de Dios penetra en nosotros. Y por eso tenemos ese gran texto bíblico de Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, los pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Esto está basado en la fe. Si tú no tienes fe, puedes tener mucho conocimiento, pero se da vano. Porque hay muchos buenos conocedores, pero malos en la vida, en la práctica. Que a la hora de ser generosos son egoístas. A la hora de ser humildes son orgullosos. Y Jesucristo, piensa conmigo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vivió 33 años en esta tierra, en este planeta, en este mundo. El que fue a la cruz, murió, resucitó. El que está ahora vivo a la diestra de Dios y vivo por la fe en corazones que lo reciben, que creen en Él. ¿Por qué cosas se asombraba Jesucristo? ¿Por qué cosas se asombraba Jesucristo? Jesucristo se asombraba por aquellos que le creían. Jesucristo se asombraba por aquellos que dudaban de Él y que eran incrédulos. Y la palabra de Dios dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, capítulo 3, no endurezcas tu corazón. Eso le pasó al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Escuchaban la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio de Moisés, de Elías, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Siempre hubo un remanente, pero la mayoría del pueblo escuchaba, en pocas palabras, le entraba por acá y le salía por acá. No había algo que producía internamente
un cambio. Y por eso ese conocimiento es algo que penetra las verdades de la fe a mi vida. ¿Para qué? Para que surja a esa naturaleza divina lo que soy y cómo debo vivir. Dominio propio, diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, que habla de la templanza. Una templanza por medio de la cual el hombre se domina a sí mismo y sus pasiones. Dominio propio. Y si hay alguien que tuvo dominio propio y que es nuestro ejemplo, es Cristo. Que supo sujetarse como hombre a este mundo, a esta vida, sin amoldarse, sin caer en la pecaminosidad. Y Él vivió santamente, Él vivió justamente, y por eso fue el Cordero sin mancha, que fue a la cruz a morir por nosotros. Y Jesucristo tiene esta cualidad, este rasgo de carácter en Él. Y nos lo ofrece a nosotros por gracia. Nos los presentan esta mañana por gracia. ¿Cuántos problemas en nuestra vida se pueden solucionar si tuviésemos dominio propio, siendo sinceros delante de Dios? ¿Cuántas pastillas dejaríamos de tomar si tuviésemos templanza interna, calma? ¿Recuerdan la historia de Jesús cuando le trajeron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? Jesús estaba escribiendo en tierra. Y lo incitaron a ¿qué? A ser parte de esa multitud con las piedras. Y arrojarle la piedra. Y Jesús escucha la escena, levanta la mirada y escucha la escena. Y dice esto: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y se vuelve a la tierra a seguir escribiendo. ¿Qué pasó con la conciencia de todos esos? Bueno, empezaron a arrojar las piedras al suelo porque eran más pecadores que esa misma mujer adúltera. Más pecadores. ¿Qué te quiero decir con esto? No estoy hablando de justificar el adulterio de la mujer, porque después Jesús le dijo: ¿quién te condenó? Nadie. Yo tampoco te condeno, pero haz algo, vete y no peques más. Es decir, no estoy justificando tu adulterio, pero tampoco estoy justificando la actitud impulsiva de estos, que luego quieren actuar con su justicia, que no es mi justicia. Y lo que quiero resaltar es la templanza de Cristo. La templanza de Cristo para actuar en un momento complicado. ¿Cómo actuamos nosotros en los momentos complicados? ¿Tenemos dominio propio? ¿Podemos controlar la lengua? Esta semana hablábamos de eso con algunos. Con los proverbios de esta semana, ¿qué tal? Proverbio 12, Proverbio 13. Hablando de las palabras. Hay un proverbio, el Proverbio 13, quiero que me acompañen rápidamente. Proverbios 13 es impactante. Proverbios 13, versículo 3. Miren qué versículo. Miren lo que dice. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Otras versiones dicen que traes muerte a tu vida, que destruyes relaciones, que podrías haber hecho algo bien y lo hiciste muy mal. ¿Por qué? Por el simple hecho de hablar. Como dicen algunos, era tu oportunidad de quedarte callado y hablaste. ¿Sí? Hablaste. Bueno, dominio propio. Dominio propio. ¿Saben que Santiago lo puso así? Que es lo más difícil que puede haber. Dominar lo más pequeño, o una de las cosas más pequeñas del cuerpo humano, la lengua. La lengua. Dominio propio. Perseverancia, diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia. ¿De qué habla aquí? De perseverar en el bien a pesar de las dificultades y no sentir desaliento en la espera. Alguien que persevera es alguien que, no importando si las cosas van mal o bien, como dicen algunos, cuando me va mal busco a Dios, cuando me va bien me olvido.
Aquí estamos hablando cuando me va bien y cuando me va mal. Estoy perseverando en busca de lo que Dios quiere, en busca de su voluntad, de su dirección. Otra de las cosas que me encanta de esta palabra perseverancia, que se traduce también paciencia, es un ánimo largo. Porque hablábamos hace un rato de la constancia, de ser constantes. Bueno, aquí la perseverancia es eso. Y es un rasgo, es una virtud que Dios nos provee cuando venimos a Cristo, en lo que nosotros tenemos que estar ahí con la mente y el corazón y dirigiendo nuestra vida. ¿Existe la perseverancia o fácilmente me desanimo, me desaliento, se me pincha el globo? Cuando las cosas no son como yo quiero que sean, me desanimo. Bueno, acá tenemos esto que lo podemos nosotros perseguir. Después tenemos la piedad. La piedad en este texto es un reflejo de Dios. Cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de virtud, mencionamos esto. Y piedad es un reflejo de Dios. ¿Qué estamos reflejando nosotros de Dios? ¿Qué rasgo estamos reflejando de Dios? ¿Estamos siendo pacientes? Quizás soy paciente conmigo. ¿Yo estoy siendo paciente con alguien? ¿Con otros? ¿Cómo uso yo esta paciencia? ¿O cómo uso yo esta misericordia? ¿Cómo uso yo esta gracia? ¿Cómo uso yo esta paz? ¿Cómo uso yo esta fe? Porque quizás soy yo el Jonás del barco muchas veces. En vez de yo ser el pacificador, soy el que busco pelea, pleito. Y como que yo quiero que se haga mi propia justicia. No estamos acá para hacer nuestras propias justicias. Tenemos que aprender a ser más humildes. Más humildes y más sumisos y sujetos a la palabra de Dios, a la palabra viva y eficaz de Dios. Y fortalecernos en esto de apuntar a reflejar lo que Dios es. Después dice la palabra fraternidad. La diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad. La palabra fraternidad habla de un amor hacia la familia, enfocado a la familia. Un amor familiar. Ayer me tocó estar en un cuadro que me quebrantó el corazón, me tocó el corazón. Me tocó conocer a una pequeña de 8, 9 años aproximadamente, que está viviendo con su abuelita. Y yo promoví un tiempo para orar con varias personas. Y les dije, ¿alguien tiene algún motivo de oración? Y ella dijo, ora por mi papá porque no me quiere. Y su papá se fue con otra persona y se fue con otra familia. Y dice la nenita de 8 o 9 años, y mi papá no nos manda dinero, así. Luego empezó a decir, mi papá no me quiere. Yo me agaché, me puse a su altura y le dije, pero hay un Padre arriba que se llama Dios. Él te ama y Él tiene algo para ti especial. Y yo oré con ella, oré con todos los que estaban ahí. Un amor familiar. Siguen existiendo hombres y mujeres que no les importa la familia. Y que por una noche placentera o por aventuras dejan a sus familias, a sus hogares. Estamos en pro de la familia. Estamos en pro de los lazos familiares, de fortalecerlos. ¿Cómo está la vida de la familia hoy? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la IBJ? ¿Qué está pasando hacia adentro? ¿Estamos practicando las leyes de Dios? ¿Los principios de Dios? ¿Estamos yendo a la palabra para encontrar las respuestas de cómo actuar en situaciones que yo te voy a confesar esto? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero voy a Dios. Voy a Dios. Porque ahí hay otro rasgo. Y termina Pedro hablando del amor. Porque está la fraternidad que habla de un amor familiar, fraterno, lazos. Pero está hablando aquí de un amor, en la parte final, que es un amor ágape. El de arriba es fileos, familiar, de familia, de amigos. Sí hay unas entrañas, pero aquí tenemos un amor que va más allá todavía. Y es el amor de Dios. Es un amor sacrificial.
un amor sacrificial, el amor ágape, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo propio, sino el de los demás. Un amor sacrificial. Y todo esto es lo virtuoso. Es un carácter basado en la actitud. Todo esto, diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Pasemos al tercer y último aspecto. ¿Cómo está constituida la fe que mueve a la acción de un hijo de Dios? Por lo valioso, condición basada en un acto. Lo virtuoso, carácter basado en la actitud. Y tercero y último, lo victorioso, consolidación basada en el amor. Y dice el texto 8, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, fíjense, estas virtudes al estar en nosotros y al abundar, no nos dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pedro aquí es que no es un conocimiento vano. Esta mañana estamos adquiriendo cierto conocimiento, pero si este conocimiento no me lleva a la acción, a decir qué voy a hacer, si es vano y me va a seguir dando vueltas y cayendo en la ociosidad y cayendo en tomar decisiones malas, pecaminosas, que van a tener grandes consecuencias. Pero Pedro dice, si estas virtudes al estar, tiempo presente, verbo continuo en nosotros y al abundar. ¿Por qué abundar? Por lo que yo te decía de los versículos 3 y 4, que hay tanto recibido de parte de Dios, que no podemos decir que no tenemos herramientas o posibilidades. Lo tenemos todo y en abundancia. Dice el versículo, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, el que no las tiene y el que no está enfocado en esto, dice que es ciego, no ve. O corto de vista, ve muy mal, ve poco. No ve la vida cristiana como eso. No, la vida cristiana no lo sigue invitando a que vea, a que experimente todo lo que es Dios, todo lo que es Cristo. Y dice el versículo, en este contexto, que hay algo que estaba pasando, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Evidentemente había luz del Evangelio. Había un cierto conocimiento, pero se habían olvidado. Pero dice el versículo, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, y esa palabra hagan es digna de subrayar en nuestras Biblias, hagan estas cosas, nunca caerán, dice el texto. Yo lo creo esto, tengo fe en esto, de que aquello que me dominaba, aquello que me controlaba, aquello que me hacía desanimar, ya no va a ganar sobre mí, va a ganar la virtud, lo virtuoso, lo verdadero. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo victorioso está hablando aquí de una consolidación basada en el amor. El versículo 8 habla del efecto de la fe. El efecto de la fe. La fe produce un efecto en nosotros y ahí lo vimos. Lo segundo, el engaño de la incredulidad. Lo vimos en el versículo 9. ¿Por qué? Porque en la incredulidad hay engaño. ¿Y cuál es el engaño? Pensar que por estar aquí hoy, o por estar escuchando un mensaje, listo, ya cumplí, vámonos. Ahí hay un engaño. Pero la raíz es la incredulidad. Yo no le estoy creyendo a Dios. ¿Sabes por qué? Lo más fácil de entender es porque no cambiamos. Seguimos viviendo igual. Seguimos viviendo de la misma manera. Tercero, el efecto de la fe, versículo 8, el engaño de la incredulidad, versículo 9, la elección del creyente, versículo 10. Porque ahí habla de una elección. Hay un llamado, hay una elección. Dios me escoge a mí, Dios me elige a mí, Dios me salva a mí, pero yo elijo vivir conforme a lo que Él me dice en su palabra, que yo debo vivir. Y no religiosamente, no siendo legalista, no, en la libertad que tengo como hijo de Dios. Escojo, elijo. Y hay una elección ahí.
Una elección que me lleva a experimentar las abundantes, preciosas promesas que están presentes, frescas cada día, en cada momento. Pero también, aparte del efecto de la fe, versículo 8, el engaño del incrédulo, versículo 9, la elección del creyente, versículo 10, la entrada al cielo, versículo 11. ¿Tú te has puesto a pensar cómo te gustaría entrar al cielo? ¿Eres de los que siempre llegan tarde? ¿Eres de los que alcanzaste a panzazo las cosas, las notas de las escuelas, los exámenes? Y hay personas en la vida que andan así. Siempre andan de panzazo o llegando tarde o disculpándose con todo el mundo. Porque no pueden pagar las cuentas, porque gritan, se enojan y piden perdón, pero no hay una actitud que tú ves de arrepentimiento y de cambio. Y aquí Pedro está hablando de esa entrada triunfal, victoriosa al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo, al que tiene una fe viva y activa, le hace sentir, le hace saber, le hace escuchar qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está sucediendo ahí. Yo te quiero decir esta mañana esto, de parte de la palabra de Dios, y es lo que estoy sintiendo esto. No nos vayamos a engañar. No nos vayamos a creer la mentira de que vivamos como vivamos, vamos a ser en el cielo los mejores y vamos a estar ahí a la diestra, a los pies de Jesús como si nada. Por supuesto que el cielo nos va a sorprender, pero la palabra de Dios dice en 1 de Juan, por ejemplo, que algunos se van a alejar avergonzados. ¿Por qué se van a alejar avergonzados? ¿Por qué la vergüenza? ¿Por qué las lágrimas en el cielo? Porque Apocalipsis dice que van a haber lágrimas en el cielo. ¿Por qué voy a llorar en el cielo? Pueden haber varias vertientes. Pero la vergüenza, puntualmente la vergüenza, es porque yo desaproveché, desperdicié mi vida sin creerle a Dios, dejándole de creer. Así que la aplicación personal, para terminar, aplicación personal. ¿En qué dirección? Fíjense esto. Yo dije 2 preguntas para cerrar y una conclusión. Las 2 preguntas para cerrar. ¿En qué dirección me está llevando la fe que profeso en Dios? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde me está llevando la fe que profeso en Dios? La segunda pregunta. ¿Cómo la fe basada en la Biblia obra para obedecer por convicción y no por imposición? ¿Cómo la fe basada en la Biblia obra en mí para obedecer? ¿Y por qué obedezco? Por convicción, no por imposición. Porque no es una imposición, es una exposición de las Escrituras, de los textos aquí inspirados. Y por eso yo concluyo con varias cosas que tienen que ver con la fe y te las voy a leer. La fe en Dios me libra del error. La fe en Dios me ayuda a ser estable. La fe en Dios produce esfuerzo. La fe en Dios produce un estilo de vida. La fe en Dios obra una entrega. La fe en Dios me mantiene enfocado. Y la fe en Dios trae entusiasmo. 7 aspectos prácticos. 7 aspectos prácticos de esta fe. Yo quiero leer 2 textos para orar al final. De aquí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Dice así. Por tanto, estoy en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Por tanto, pensando en todo esto, los últimos 2 versículos de la segunda epístola de Pedro. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, ya lo sabes, ya hay un conocimiento. Dice el texto, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza.
Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Amados míos, recordemos que el pasado ha demostrado lo que será el futuro. Recordemos que el pasado ha demostrado lo que será el futuro. Y acá están estas palabras. Padre, gracias por tu mensaje en esta mañana para cada uno de nosotros como tus hijos, donde nos dijiste todo lo necesario para vivir como tú mandas. Solo queda que nosotros tengamos una fe viva, una fe que actúe, una fe que nos mueva. Gracias por lo valioso, gracias por lo virtuoso, gracias por lo victorioso, porque eso constituye nuestra fe. Eso nos identifica con lo que tú dices en tu palabra y lo que tú dices es verdad. Porque si tú hablas del dominio propio, eso es verdad para nosotros. Si tú hablas de la perseverancia, eso es verdad para nosotros. Si hablas de la piedad, eso es verdad para nosotros. Gracias por la advertencia. Gracias por el ánimo. Gracias por regalarnos la vida y esta vida cristiana. Esta vida en ti. Opera como solo tú lo sabes hacer, Padre mío, en cada corazón después de haber escuchado este mensaje. Y que tu nombre sea glorificado con los resultados. Que tu nombre sea exaltado con las decisiones. Que el reino de Dios esté de fiesta, aplaudiendo por pecadores que se arrepienten, que vienen a Cristo, al conocimiento de Él. Gracias por tu paciencia, Dios. Porque aquí en 2 de Pedro dice que estás esperando para que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de oportunidad de tu buena mano para nosotros, que no lo desaprovechemos ni lo desperdiciemos. Que este mensaje que puede llegar a muchos lugares, Dios mío, pueda producir un impacto en las almas, un cambio en la forma de ser y de vivir. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén.